Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Gracias por participar otra vez con la Torá en la mano. Y antes de empezar quiero decirle gracias a Evelyn, a su esposo y a sus hijos de Cuba que me regalaron esta hermosa remera con este hermoso gorro que luzco hoy. Me lo voy a dar vuelta, así me ven los ojos. Amigos, estoy en un lugar súper importante llamado Tzipori en hebreo, Séforis en español, y es un lugar que a través de la historia tuvo muchísima importancia. Primero y principal porque aquí estuvo sentado el Sanedrín, aquel cuerpo de justicia que dictaba leyes y juzgaba en la época del reino de Judea. Fue una de las estaciones en las que ocupó, y acá en este lugar el Rabbi Yehudá Nasi firmó la Mishnah. Acá se selló, es un lugar súper importante. Enseguida les voy a mostrar, les voy a contar cómo fue que falleció este Rabbi en este mismo lugar. Pero estoy en la sinagoga y metafóricamente quiero contar que quizás a este lugar haya venido la Virgen María a pedir para que Dios le conciba un hijo. ¿Por qué? Porque sus padres, Joaquín y Ana, nacieron y vivieron en este lugar llamado Tzipori, a unos 10 kilómetros de Nazaret. Y es posible que María haya venido acá a visitar a sus padres y haya estado en esta sinagoga y haya pedido por un hijo, y quizás en este mismo lugar Dios la escuchó y le concebió a Jesús. Amigos, la sinagoga en la que estamos está dividida en tres partes. Como ven, es un mosaico, y la primera parte del mosaico muestra la promesa de Dios al pueblo de Israel con la venida de los ángeles a la tienda de Abraham y de Sará, en la cual le dicen que van a tener un hijo, a Yitzhak. Acá el segundo mosaico es sobre el sacrificio de Yitzhak. Después tenemos una época de exilio por medio de esta rueda de las Mazalot, que vendría a ser los signos del zodíaco, que representan el exilio y la época helenística que estuvo aquí, para después mostrarnos en la sinagoga los días por venir con el Bet HaMikdash, el gran templo que existía y que nosotros esperamos que se vuelva a construir, con los candelabros de 7 brazos, y la mesa de panes y todo lo que tiene, y ahí los leones del reino de Judea. Amigos, este lugar es un lugar espectacular para visitar. Enseguida voy a salir a las ruinas arqueológicas, les voy a mostrar más sobre el lugar, les voy a contar la historia que es importantísima para todos. Vamos afuera al calor. Amigos, mientras recorremos las ruinas de Séforis, les cuento que la gente está acostumbrada a imaginar a la vida de Jesús tranquila y silenciosa, en aquella pequeña aldea de Nazaret, trabajando en el taller de carpintero con José. Pero cuando uno llega hasta aquí y conoce este lugar histórico, no puede serle indiferente a la imaginación para dejarse llevar más allá. Enriquecer el contexto donde se desarrolló su infancia, su juventud y los primeros años de su madurez. Amigos, tengan en cuenta que Jesús vivía a menos de 2 horas de camino de la capital de Galilea. Nada en tiempos de esas épocas. Esta ciudad había sido destruida por los romanos cuando Jesús era un niño. Pero Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande y tetrarca de la Galilea, decidió reconstruirla. La nueva y espléndida ciudad era la joya de Galilea, tal y como la describe Flavio Josefo, por detrás solo de Jerusalén. Increíble. La reconstrucción de Séforis, una empresa urbanística sin precedentes en Galilea, tuvo lugar durante la juventud de Jesús, y es de suponer que atrajo mano de obra de las poblaciones vecinas, entre otros, a trabajadores como Jesús y su padre, José. Entonces, podemos imaginar que Jesús y José establecerían lazos profesionales y comerciales con esta ciudad en construcción, una ciudad que estaba helenizada de decenas de miles de habitantes, entre los que se contaban tanto judíos como gentiles. Como aún se puede ver, era de estilo grecorromano, la urbe contaba con su foro, centro de comercio y negocios, edificios civiles, calles pavimentadas, aceras, un cardo como este que estamos caminando. Amigos, ¿podría ser que la apertura de Jesús a todas las gentes durante su ministerio público tiene que ver con su conexión con Séforis? Es muy probable.
Nosotros podemos seguir imaginando y pensar que quizás tuvo aquí a sus proveedores y clientes que venían al mercado o que incluso pudo haber trabajado en los proyectos urbánicos de esta ciudad. De esa manera habría conocido a gente y se haría amigos de todos, judíos y gentiles, locales y extranjeros, ricos y pobres. Pero antes de seguir contándoles la historia de Jesús, repasemos un poco la historia de este lugar. Estamos en la Baja Galilea del lado occidental, a 300 metros de altura y rodeados de valles súper fértiles para la agricultura. El origen del nombre Tzipori es porque esta ciudad estaba en la cima de un monte y Sofía, es decir, observaba como un tzipor, como un pájaro. Esta ciudad está citada por primera vez en tiempos de Alexander Yanai, Alejandro Janeo, en el siglo II a.C., aunque de acuerdo a lo que se encontró aquí, este lugar fue habitado desde mucho antes, incluso en tiempos del primer templo. Esta zona fue conquistada por Roma en el año menos 63 bajo Pompeyo y en el año menos 4 se rebelaron los judíos de la ciudad, los romanos quemaron la ciudad entera y a todos los habitantes los vendieron como esclavos. Las ruinas se las entregaron a Herodes Antipas, como les dije, que la reconstruyó y la volvió a nombrar capital de Galilea. Cuando en el año 66 comenzó la rebelión judía contra Roma, los habitantes de esta ciudad no se adhirieron. Es más, pactaron con los romanos y evitaron la destrucción total del sitio. Pasaron los siglos y a principios del siglo III llegó a la ciudad, cuando estaba a cargo de judíos, luego de la rebelión de Bar Kokhba, el rabí Yehudá Anasí y junto a él toda la Corte Suprema de Justicia del pueblo judío, es decir, el Sanedrín. El rabí vivió aquí 17 años y aquí mismo editó la Mishnah en el año 200 aproximadamente. Eran tiempos que aquí había 18 sinagogas y muchísimos midrashim, es decir, centros de estudio. Amigos, mientras entramos a pasear por el barrio judío, les cuento que en el año 324 decretó el emperador Constantino el cristianismo como la religión soberana y con ese decreto comenzó la era bizantina en toda la zona de Israel. La gran mayoría de lo que vemos es de aquella época hasta que la ciudad fue destruida, otra vez por el famoso terremoto del año 363. Otra vez fue reconstruida y esta vez comenzó aquí mismo un periodo de muy buena vecindad entre judíos y cristianos. En la ciudad había tanto iglesias como sinagogas y a la vez la ciudad recuperó el estatus de una ciudad súper desarrollada a nivel comercio y turismo. Interesante, ¿verdad? Eso que estamos viendo es el Valle Jezreel y la cordillera del Monte Gilboa. Después les voy a mostrar Nazaret, está ahora atrás mío. Amigos, quiero contarles un poco sobre los abuelos de Jesús que cité al principio. Aunque no se los nombra en el Nuevo Testamento, por razones teológicas existen dos datos que pueden ser de interés. Un pasaje evangélico sobre este lugar y un descubrimiento arqueológico sobre los padres de María, de Miriam. En cuanto al lugar, cuando Jesús dijo que los zorros tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿se acuerdan que les dije antes que tzipori viene de la palabra pájaro o tzipor? Por otra parte, Jesús, que llamaba zorro a Herodes Antipas, lo que podía dar pistas a un apodo para designarlo, lo que les quiero decir es que Jesús podría haber jugado con estos dobles sentidos, de modo de que el significado de la frase, aquella frase famosa de Jesús, podría interpretarse algo así como que mientras los de la familia real, los zorros, tienen sus palacios, es decir, las madrigueras, y los aristócratas de Séforis, es decir, los pájaros, sus mansiones, es decir, los nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pero amigos, esa es solo una posible interpretación. En cuanto a los abuelos, hay aquí restos de una iglesia. ¿Saben qué? ¿Por qué no ir a verla? Vamos para allá y ahí les cuento la historia. Amigos, esto que vamos a ver ahora a la derecha, y me voy a tratar de subir para mostrárselos, es lo que era en la antigüedad el orfanato de Santa Ana, un edificio que se descubrió aquí mismo.
Junto al mismo se conserva las ruinas de una iglesia levantada por los cruzados en el siglo XII. Una iglesia que llevaba grabados los nombres de Santa Ana y San Joaquín, su esposo, aquellos considerados los padres de María, y por lo tanto eran los abuelos de Jesús. Pero lo que resulta realmente interesante es que esta iglesia fue edificada sobre las ruinas de una antigua basílica bizantina con esa misma influencia. Además, hay varios testimonios literarios que aluden a la creencia de que Séforis era la ciudad donde vivía Santa Ana, la abuela de Jesús. Bueno, eso era lo que les quería decir. Ahora, volvamos al barrio judío, allí donde vivió esta pareja, que les recuerdo, eran judíos. Jesús, amigos, después de todo lo que vemos y sabemos, pasó una parte importante de su vida entre los 15 y 25 años yendo y viniendo de Nazaret a Séforis. Y quizás también los años previos al comienzo de su vida pública en la construcción de la nueva capital Tiberíades, quién sabe. Otra cosa que me olvidé de aclarar es de que Jesús no era un simple obrero que se contrataba cada día para labores no especializadas. Mientras que al simple obrero, el griego, lo denomina de ergates, José y Jesús son llamados tectón, sin que se les aplique aquel nombre ni una sola vez. Es decir, ellos eran especializados. ¿Y qué tiene que ver el griego en todo esto?, se preguntan. Bueno, les cuento. En esta zona y en esos tiempos, como ya dijimos varias veces, los judíos hablaban el arameo como lengua materna desde hacía algunos siglos, mientras que el hebreo había quedado como lengua culta y destinada a la lectura y estudio de la Biblia. Por otro lado, desde hacía 3 siglos en las ciudades helenísticas, y Séforis lo era, se hablaba el griego. Y Jesús tuvo necesariamente que estar familiarizado con el idioma griego por razones de trabajo, obvio. Además, era muy común el manejo dentro de la población de varios idiomas. Recordemos, por ejemplo, que el título clavado en la cruz de Jesús estaba escrito en hebreo, griego y latín, como ejemplo. ¿Y saben qué? Mucho no cambió en eso el Israel de ahora. Y de verdad, hasta el día de hoy, la gente que habita aquí domina por lo menos 3 idiomas. Amigos, vamos a subir a la fortaleza. Allí les quiero hablar del Sanedrín y terminar el video. Miren qué vista, amigos. Allá vemos Nazaret en la cordillera, lo alcanzan a ver. Aunque parezca lejos, podemos caminar hacia allí en pocas horas. Estoy aquí para hablar de otra cosa que nombré al principio, y me gustaría ampliar sobre el tema Sanedrín, en general y en particular en la época de Jesús. Les cuento de que el gobierno romano permitió que los judíos tuviesen un cuerpo gobernante, un tribunal de justicia compuesto de 71 miembros llamados consejeros, ancianos o jueces. Este estaba presidido por un presidente llamado Nasí, que era el sumo sacerdote, aunque no siempre lo fue. Les contaba en el video la otra vez cuando caminaba por el agua. Este número se basaba en la ley de Moshe, de Moisés, cuando Dios le dijo: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. La cuestión que el Sanedrín de aquí administraba justicia, promulgaba nuevas leyes, era la autoridad religiosa en cuestiones halágicas de ley judía y representaba al pueblo judío ante la autoridad romana. En el Nuevo Testamento hay 4 juicios llevados a cabo por el Sanedrín: el de Jesús, el de Pedro y Juan, el de Esteban y el de Pablo. Y según la fe cristiana, cuando Jesús fue condenado a muerte, Caifás era el sumo sacerdote de origen saduceo y además presidente del Sanedrín. Las sentencias de muerte dictadas por el Sanedrín no podían ser llevadas a cabo, ya que necesitaban la aprobación y autorización del gobernador romano. Entonces, dichas sentencias solamente podían ser aplicadas por los romanos, con lo que esto deja mucho espacio a la hora de afirmar quién mató a Jesús, o quién lo mandó a matar, o quién quiso que se muera. Ustedes, amigos cristianos, ya me demostraron la semana pasada que hay opiniones de aquí y de allá, que no hay consenso.
y que cada corriente del cristianismo interpretó esos versículos de diferentes maneras. Con esto quiero terminar, esperando que les haya gustado y servido todo el material que filmé y traje para ustedes. Si es que les gustó, no se olviden de regalarme un me gusta. ¿Qué les cuesta, amigos? ¿Es mucho pedir? Shalom.